dice que paideia se utiliza por primera vez por Homero, y entonces a partir de ahí hay un interés muy fuerte en el mundo griego sobre esta palabra que hoy en día también tiene presencia, pero a lo mejor no como tenía en los antiguos griegos. Hoy se utiliza la palabra paideia para darle nombre a las escuelas, para darle nombre a alguna revista. Sin embargo, el sentido de la paideia en el mundo griego significaba la formación de la persona y por lo tanto su transformación. Recordemos que los griegos hablaban de un ser humano antropoplástico, esto es, que se podía formar. ¿Cómo se formaba? Pues a partir de los ideales griegos. Ahí está la autora Scaramella, que dice que toda esta ideología, la ideología griega, surge en el hombre arcaico de la profunda reflexión que le provocan los conflictos en los que se ven sumergidos, pero al mismo tiempo tal reflexión coadyuva a un conocimiento de la interioridad. Ante los conflictos, la sensibilidad se agudiza, pero al mismo tiempo se va desenvolviendo la personalidad. Entonces, la paideia, pues como vemos, para Scaramella, habla de una profunda reflexión que permite ver los grandes problemas de ese tiempo. Hoy en día a la paideia de nuestros días, pues no le damos ese sentido. Simplemente le damos el sentido de educación, pero va más allá. El mundo moderno todavía estamos lejos del ideal de hombre que perseguimos. Sin embargo, hay varios puntos de contacto con ciertos sectores sociales donde se admite o elimina la discriminación racial, religiosa o de clases, la lucha por ocupar un lugar de privilegio. Bueno, este es el mundo moderno, el mundo de hoy, muy alejado del mundo griego, donde las condiciones eran totalmente diferentes y hoy en día con tantas distracciones que tenemos, tantas facilidades para acceder a la información y sobre todo la idea de la modernidad, de la posmodernidad, de ocupar un lugar de privilegio. Esto es la cuestión individual. Mientras los griegos, la cuestión individual construía una comunidad para los, digamos, para las sociedades actuales, la individualidad forma parte de una clase social, pero esa individualidad no forma comunidad. La poesía es una cuestión muy importante para los griegos. Más adelante veremos algunas ideas de los griegos sobre cómo se formaba la gente en la paideia. Y entonces para los griegos la poesía sirvió como elemento pedagógico de la cultura griega. Hoy en día la poesía, si no se da en la universidad, en algunos espacios muy específicos, pues está fuera del alcance y del interés de la gente. Nosotros hemos tenido varios poetas muy importantes. José Emilio Pacheco fue uno de ellos, y entonces comenta José Emilio Pacheco que en una ocasión, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México y llenando su forma migratoria, la llenó y se la entregó a la señorita de la ventanilla. Entonces la señorita le replicó que en qué trabajaba, porque él había puesto ahí poeta, ocupación poeta. Y la señorita le dijo, ¿y en qué trabaja usted? Dice, pues soy poeta. Y la réplica de la señorita que recibía los formatos fue la siguiente: ese no es un trabajo. Y colocó de puño y letra a la señorita, trabaja por su cuenta. Entonces ahí nos damos pues una idea de que la poesía no forma parte de la sociedad actual. En una ocasión yo intenté con mis alumnos de turismo que hicieran una poesía al turismo. Y entonces decían ellos que para qué, que eso no servía de nada, que eso no era en vano hacer una poesía sobre el turismo, si lo que requerían era saber trabajar en un hotel, en una agencia de viajes, viajar por el mundo, trabajar en un crucero. La poesía les era totalmente ajena. Y bueno, pues tenemos a dos representantes de la paideia, Homero como el primer educador, nos dice Jagger, el primer educador de la cultura griega, y también Hesíodo era otro personaje muy interesante dentro de esta comunidad. Para Homero, la vida era, y la educación era la lucha y la política. Y allí tenemos la Ilíada
con Aquiles y la Odisea con Odiseo. Estos personajes pues son toda una historia en cuanto a su comportamiento y su hacer en la cultura griega. Aquiles, a través de ser el mejor guerrero y luchar por el secuestro de la esposa del rey. Entonces, y Odiseo, pues también, Odiseo enfrentándose a seres mitológicos, castigado y buscando su patria de nuevo, llegando casi 20 años después de nuevo a reunirse con Penélope. Hesíodo hace una obra interesante que se llama Trabajo y Días, y para Jagger fue el primer defensor de los derechos humanos enfocado a la clase campesina. Si bien recordemos que los campesinos, los comerciantes y los esclavos no formaban parte de la aristocracia griega, pues sí tenían una participación importante y además eran considerados. La verdadera raíz de la poesía, decía Hesíodo, reside en la educación. En el mundo griego, la paideia es un ideal que fundamenta la formación del hombre a la luz de la virtud, que muestra cuál es la verdadera forma humana. Y entonces tenemos las virtudes cardinales. Estas virtudes cardinales, que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, pues era una cuestión muy importante en la educación griega. La virtud más importante para los griegos era la justicia. En el mundo griego estaba fundamentado de una forma para la ciudadanía, esto es, para vivir en la polis. Todo lo relacionado con la paideia estaba encaminado a vivir en la polis. Hoy en día podemos hacer un análisis de nuestra educación en México a partir del siglo XX, y pues nos damos cuenta que por ahí un poquito en los 20, en los 30, nuestra educación tenía un sentido de nación. ¿A través de qué? Del civismo que se daba y de otras disciplinas que ayudaban a esa formación humana. Posteriormente esto se abandonó. El civismo hoy en día en las escuelas es muy raro, es muy esporádico el asunto, salvo ahora con la nueva propuesta de educación de la 4T, en donde ya considera algunas cuestiones que se habían olvidado. Entonces, esa falta de sentido de la educación en nuestro país ha dado como consecuencia que nuestras ciudades sean un caos en todos los sentidos. En la paideia, el principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el humanismo, para usar la palabra en su sentido clásico y originario. Está muy alejado de lo que hoy en día nos enseñan en las escuelas, que debemos de ser los mejores, que debemos de ser los número uno. Estamos hablando de las escuelas públicas, pero en las privadas hay otras situaciones muy acendradas en la cuestión individualista. Perdón. Bueno, algunos ideales griegos. ¿Cuáles eran estos ideales griegos? Pues eran la filosofía, la poesía, la poiesis, la democracia, la política, el ocio, la música, el teatro, la ética, la virtud, la academia, la tecné, la arete, el etos, la retra, la polis, la frónesis, la hermenéutica, la episteme, la doxa, entre otras. Hay muchas, pero esas son las más representativas. Entonces tenemos que la filosofía, la poesía, la poiesis, y todas estas palabras fueron propuestas por los griegos para construir un mundo, el mundo griego. Y todas estas palabras estaban incluidas o estaban trabajadas en la paideia. Entonces la paideia se podría entender como la filosofía, la poesía, la democracia, todo esto que está del lado izquierdo de la lámina. Y entonces nos podemos preguntar, hoy en día, ¿cuáles de esas palabras están presentes en nuestra educación? Pues son muy raras, muy raras. En el caso de mi formación como licenciado en turismo, y que vemos la cuestión del ocio,
Y nos damos cuenta que hoy en día en la sociedad moderna el ocio tiene un contrasentido. Esto es, se confunde con el tiempo libre. Incluso hay muchos libros, literaturas y revistas que hablan del ocio como tiempo libre, cuando son cuestiones totalmente diferentes. Jagger nos dice que si nosotros traemos una palabra de las culturas antiguas, pues debe de conservar su sentido. No podemos cambiárselo, porque para eso están las nuevas palabras, los neologismos hoy en día. El tiempo libre pues, es un invento del siglo XVI-XVII con la Revolución Industrial para que la gente descansara después de las jornadas de trabajo de 12, 16 o 18 horas, incluyendo a los niños. Entonces ahí es donde está el invento del tiempo libre. Pero el ocio viene desde la cultura griega y el ocio es una contemplación profunda de nuestra condición humana y nuestro mundo. Y no solamente eso, sino que para que el ocio realmente tenga el sentido griego, debe de transformar la realidad y alcanzar un compromiso político. Y el tiempo libre no alcanza eso. El tiempo libre no tiene ningún compromiso político y el ocio sí lo tiene. Y comento, hay mucha literatura, sobre todo en Europa, que confunden el ocio con el tiempo libre. Palabras como hermenéutica, episteme, pues hoy en día en las universidades son muy socorridas, pero también tienen un sentido, en la mayoría de los casos, muy desviado. Se confunde con la teoría del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría del conocimiento y la hermenéutica y la episteme? Pues de que la hermenéutica y la episteme, como vienen de la cultura griega, su último sentido es transformar a las personas, que se transformen. Si no hay esa transformación entre la hermenéutica y la episteme, pues no tiene sentido hablar de hermenéutica o episteme o epistemología. En estudios de turismo, la epistemología está para arriba y para abajo, y a darle lectura a los documentos, pues vemos que no hay ningún sentido de la epistemología en ese documento. Entonces, para que realmente alcance esa dimensión lingüística, histórica y educativa, la hermenéutica y la episteme, debe transformar a las personas. De lo contrario, pues ya no es lo mismo. El caso de la academia, por ejemplo, hoy en día en la universidad, la academia se ha cambiado por reuniones administrativas. Cualquier reunión administrativa ya es academia, cualquier profesor ya es académico y no es así. Joseph Piper nos habla sobre la academia y nos dice que la academia debe tener un sentido filosófico, transformador, que pueda cambiar la condición humana. Y un profesor simplemente que va a dar su clase de 2 horas o un profesor de tiempo completo que trabaja sus 36 horas y que va a dar la clase y no hay una reflexión sobre ella, pues no puede ser académico. Es un profesor, sí, pero no un académico. Algunos ideales hoy. Al igual que los griegos, hoy las sociedades buscan ideales que den sentido a la vida en sociedad. Tal es el caso de la educación. También hay ideas que buscan la individualización de los integrantes de una sociedad. Tal es el caso de la profesionalización. Y tenemos una confusión muy grande entre profesionalizar y educar, sobre todo en la universidad, y más en mi universidad, la UAMX. Cuando se habla de educar, se confunde con profesionalizar, y no es así. Hablamos que educar es formar la personalidad. ¿Qué significa eso? Pues darle sentido a nuestra vida. Mientras profesionalizar quiere decir, pues hacer personas, arquitectos, ingenieros, médicos, licenciados en turismo, pero como profesional puede dominar su disciplina. Pero una cosa que sea un profesional y otra cosa es que este profesional esté educado. De ahí la preocupación hoy en día, por ejemplo, de la disciplina o del sector médico, sobre todo el ginecológico, de humanizar a los médicos, de no ver a las mujeres como simples parturientas que van y ocupan un hospital, una cama y hasta ahí. Hay una queja muy grande en ese sentido sobre la ginecología hoy en día, de que trata de que estos ginecólogos estén educados, esto es, sean más humanos. La formación humana hoy, educación y profesionalización, o educación
contraprofesionalización. En la universidad nos dicen, bueno, pues es que tienen que ser los mejores arquitectos, los mejores licenciados en turismo, los mejores antropólogos, los mejores veterinarios. Bueno, está muy bien, pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad? ¿Qué pasa con la ética, con la moral, con las virtudes, con los valores? Eso parece que se pierde, porque no es muy dado en nuestra universidad hablar de eso. O sea, nos interesa certificarnos, nos interesa obtener credenciales de que es nuestra mejor carrera, de ser la número uno, de la universidad pública número uno. Pues eso está bien, pero nos falta un complemento, que es la educación. Esta vida hoy, bueno, pues tenemos una modernidad, una posmodernidad, un liberalismo y un neoliberalismo, una verdad y una posverdad, una historia y un fin de la historia, un gobierno y una gobernanza, un profesor y un facilitador, una educación y una capacitación, un conocimiento, competencias, universidad, tecnológico. Bien, pues estas palabras hoy en día están en juego y la pregunta sería, ¿todas estas palabras las vivimos como mexicanos? Ya no digamos como seres en el planeta o como europeos o como africanos, como mexicanos realmente vivimos en la posmodernidad. ¿Quiénes son los que viven en la posmodernidad? Los pueblos alejados de las grandes ciudades podemos llamarles posmodernos, neoliberales, que ellos alcanzan la cuestión de la posverdad, las competencias, podemos hablar de las competencias, pues no solamente sectores de la sociedad, lo que pasa que generalizamos, cuando hablamos de modernidad pensamos que todos estamos en ese mundo, en ese estadio de la sociedad, y eso no es cierto. Cuando recordemos que tenemos más o menos 60 millones de pobres en México, que valía la pena preguntarles si conocen alguna palabra de estas y si la viven. Entonces, pues la mayoría nos va a decir que no. Entonces, estas palabras están muy bien, hay que estudiarlas, hay que reflexionarlas, y solamente son para algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del profesor, hoy en día hablamos de un facilitador. La pregunta es, ¿por qué a esta profesión tan noble la rebajamos a un simple facilitador? Y además lo aceptamos, ¿eh? Yo he escuchado a muchos compañeros en la universidad, en el posgrado, en conferencias, que hablan que, bueno, pues ahora somos facilitadores. No puede ser posible eso. ¿Por qué? Porque un profesor, de acuerdo a María Zambrano, pues entonces María Zambrano dice que un profesor tiene un destino y un facilitador tiene un trabajo. Y lo que tenemos que buscar nosotros son destinos. De ahí que estas palabras, pues habría la pena estudiarlas y ver que esta vida de hoy, pues está muy alejada de la vida griega y que la paideia, pues muchas veces no coincide con la idea que tenemos hoy en día de educación. Bien, pues estamos lejos de la paideia, pero también estamos lejos de la educación. Somos un pueblo, una sociedad que nos falta mucho la cuestión de la educación, de ahí los grandes problemas que tenemos en cuestiones de corrupción, en cuestiones de feminicidios, por qué existen los feminicidios en México, por qué el Estado de México es el número uno en feminicidios de la República y las autoridades pues no dicen nada. No hay una manifestación de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Si bien estos coloquios son muy importantes para la reflexión, pues también ayudan a otras personas que los escuchan a reflexionar, a pensar la condición humana en el sentido de esa educación que nos hace falta, esa educación que promueve la universidad, pero que en los salones, en los egresados, en su profesión, no se ve. Y en la universidad hoy, la universidad debe educar y debe profesionalizar. Son dos situaciones que deben ir de la mano, deben ir a la par. De lo contrario, pues la mayoría de la gente tiende a profesionalizar, porque todos queremos ser muy buenos en una disciplina, está bien, eso necesita el país,
pero también necesita que esa disciplina no se mande, porque muchas veces aquellos que obtenemos un título, el caso de los abogados, el caso de los médicos, de los ingenieros, casi de todos los profesionales, pues se mandan a la hora de cobrar sus servicios, a la hora de sus actuaciones administrativas en el gobierno, en la iniciativa privada, en donde sea. Y Perdón, entonces la doctor, ¿se puede educación ir es, concluyendo, por favor? sí, claro que sí, la educación nos permite pensar nuestra condición humana, y no solamente nuestra condición, sino la de los otros, y ese pensamiento hacia los otros, la educación nos permite, decían los griegos, tener una nobleza. Bien, pues esa sería mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Durán. Pues bueno, vamos a continuar ahora con el maestro Andy Alberto Vargas. Sí, sí, se encuentra aquí. Sí. Bueno, él es maestro en pedagogía y licenciado en sociología, aprobado en ambos grados con mención honorífica por la FES Acatlán de la Nacional. Es profesor de asignatura en la carrera de sociología de la FES Acatlán. Su línea de investigación es la producción teórica de Foucault en torno a los procesos de subjetización y educación griega en el periodo clásico, y tiene varias publicaciones a nivel nacional, capítulos y artículos en libros y revistas. Él nos va a presentar una ponencia sobre el cuidado de sí como práctica formativa en Platón. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, por principio, le agradezco al comité organizador la oportunidad que me dan de presentar el trabajo que les envié por aquí. Y también aprovecho para felicitarlos a todos ustedes, pues sé que la organización del evento conlleva un montón de trabajo y un montón de horas que no se ven. Así que los felicito y también pues les agradezco. Y bueno, pues sin más, voy a compartirles el escrito que preparé para presentar. Ah, Así que, bueno, ustedes me indican si es que se logra ver adecuadamente. Bueno, ustedes me dicen, ¿vale? Me parece que tiene que cerrar su pantalla el ponente anterior que estaba compartiendo para que se pueda visualizar la pantalla de Andy, si es tan amable Doctor Durán, si es tan amable, por de favor. dejar de compartir. Vale, ¿se logra ver ahora? No. Doctor Durán, si puede, por favor, cerrar su pantalla. Ahora sí. Muchas gracias. Únicamente les recuerdo que tenemos de 15 a 20 minutos, por favor. Sí, sí, Gracias. sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, como ya les señalaba en el título del escrito es el cuidado de sí, Epimeleia Geoptu, como práctica formativa de sí en la filosofía de Platón. Y todo lo que voy a hablar está explícitamente referido a los análisis de Michel Foucault, ¿vale? Y bueno, pues aquí, sin más, yo por principio les acotaba que mi intención está puesta en las formas de reflexión del cuidado de sí en la filosofía griega del periodo clásico. En ese sentido, es primordial señalar que la noción griega que fundamenta y recubre el cuidado de sí es la de epimeleia geotu, siendo que, según Foucault, epimeleia geotu es la inquietud de sí mismo, el hecho de ocuparse de sí mismo, preocuparse por sí mismo. Más aún, el pensador francés destaca que para los griegos el cuidado de sí figuraba como uno de los grandes principios de las ciudades, una de las grandes reglas de conducta de la vida social y personal, uno de los fundamentos del arte de vivir. Y bueno, pues sin más, una vez que he acotado a qué estoy haciendo referencia con esta categoría, ya desde un principio se hace patente la relación que existe entre Epimeleia Huctu y Tegnetubiu, o lo que se conoce como arte de vivir. Y bueno, pues dando paso al cuerpo del escrito, cabe decir que Foucault hace una notable observación al advertir que el tema del cuidado de sí y la labor del maestro, junto con la conjetura de una existencia bella, se pone en lisa en ciertas partes de los diálogos de Platón que componen, en su perspectiva, el ciclo de la muerte de Sócrates, a saber, la apología de Sócrates, el Critón y el Fedón.
De manera que ahondaremos en esto, centrando nuestra atención en los pasajes que dan cuenta del ejercicio de la Epimeleia Heautou y la Tecnetubium, para demarcar su posicionamiento y su potencial como prácticas que perfilan, o en todo caso, apuntan a una formación ética de carácter estético. En ese sentido, resulta sustancial indicar que la elección de tales diálogos obedece a que, de acuerdo con Foucault, en esto se puede observar la postura de Platón sobre el empeño de Sócrates por provocar a los otros a cuidar de sí mismos, tal y como él tomaba la precaución de hacerlo consigo mismo. Además, cabe decir que estos diálogos tienen una considerable significación por las proposiciones que apuntalan. Tal es así que incluso para Foucault, en esto se puede entrever que fue la actividad de Sócrates de incitar a los demás a la práctica de la Epimeleia Heautou durante su vida, lo que le granjeó su condena. De modo que el pensador francés sostiene que esa misión concerniente al cuidado de sí ha conducido a Sócrates a la muerte. Pues bien, con respecto a la apología de Sócrates, Foucault subraya que en esta obra se hace patente la postura de Platón por ver y posicionar a Sócrates como el verdadero maestro de la Epimeleia Heautou, ya que en el diálogo se puede observar que su actividad consiste en incitar a los demás a ocuparse de sí mismos. Tan es así que, explicita Foucault, el filósofo, como maestro del cuidado de sí, y aquí una cita de Foucault, habla el lenguaje de todo el mundo y de todos los días. ¿Y por qué utiliza ese lenguaje de todo el mundo todos los días? Con el objeto de poder ocuparse de sí mismo, rechazando de manera visible y manifiesta las injusticias que se le puedan infligir, pero también incitando a los otros, interrogándolos con desenvoltura a fin de ocuparse de ellos para mostrarles que, como no saben nada, deberían en verdad ocuparse de sí mismos. Por lo anterior, el pensador francés considera que Sócrates desempeña el papel de quien despierta y, en ese sentido, expresa que la inquietud de sí puede considerarse como un despertar para el individuo. Despertar que, cabe decir, incurre en el cuestionamiento por el tipo de existencia que uno sobrelleva, o sea, por su relación consigo mismo y con los otros. Asimismo, cabe notar que por ciertas proposiciones la apología de Sócrates se encuentra próxima a la Alcibiades I, y siendo de interés para nuestra empresa, basta remarcar los juicios concernientes a que cuidar de sí implica ocuparse o disponerse a cultivar la sabiduría, así como también preocuparse por alcanzar la virtud, pues en ambos diálogos subsisten ambas conjeturas e inclusive esta última se acentúa con mayor profusión en la apología y permite dar cuenta del miramiento de Platón sobre lo significativo de la diligencia de Sócrates en tanto maestro que se ocupa de exhortar a los demás a ocuparse de sí para aproximarse a la arete, es decir, a la virtud, ya que además se refiere que el filósofo, y con ello se puede observar su labor como maestro, no se dará por satisfecho con escuchar del otro que se preocupa de sí, sino que, aduce el propio Sócrates, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tiene en menos lo digno de más y tiene en mucho lo que vale poco. Por lo demás, en la apología es posible dar cuenta de la convicción de Sócrates por su labor como maestro afanado en persuadir a los otros a cuidar de sí, pues en el texto se lee que va por todas partes acercándose a los demás, jóvenes o viejos, recordándoles que no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Más aún, cabe acentuar que por su determinación, el filósofo no solo se aproxima al otro por mera gentileza, sino que se acerca como un padre o un hermano, con el afán de incitarlo a que mantenga diligencia sobre sí mismo y por la virtud, o, a su juicio, no solo incitarlo, sino convencerle de que se preocupe por la virtud. Por último, basta citar un pasaje que permite notar la perspectiva de Platón sobre el denuedo de Sócrates como maestro de la Epimeleia Heautou, al tener como labor cardinal el exhortar a los demás a, sobre todo, ocuparse de sí mismos, siendo que en el texto leemos la actividad que ejercía. Y bien, esto se dice de Sócrates: no iba a donde no fuera de utilidad para vosotros o para mí, sino que me dirigía a hacer el mayor bien a cada uno en particular.
Iba ahí, intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible. Y bueno, incluso como pueden ver en este pasaje se hace explícita la categoría y la noción a la cual me vengo remitiendo, y es por eso que también en ciertas partes del texto remarco de forma textual el término griego, ¿vale? Ahora, en lo concerniente al Critón, es menester señalar que, si bien es una pieza breve, Cutri destaca que, si en la Apología se observa que Sócrates urgía a sus conciudadanos ocuparse de sí y velar por su alma, en el Critón se puede ver que él mismo lo practica en el momento de afrontar la muerte. Por su parte, Foucault, en sintonía con este miramiento, subraya que del diálogo se extrae una notable lección sobre el ejercicio del cuidado de sí, pues en este se pone en liza el juicio de Platón concerniente a lo perjudicial que es para el alma seguir ciertas opiniones sin antes examinarlas, ya que esto repercute en la conducta del individuo y su diligencia. A la sazón, lo que nos interesa destacar es la lección que Sócrates da a su amigo Critón a través de su propio cuidado de sí, pues el filósofo exterioriza notablemente sus principios de conducta y su entereza moral al estar dispuesto a acatar su condena y no considerar escapar de la prisión en la que se encuentra. Tal es así que, frente a la propuesta de escapar por parte de su amigo, Sócrates, antes que considerarla viable, por el contrario, cuestiona el juicio de éste y le plantea ciertas interrogantes con la intención de que reconozca las consecuencias que se desprenden de semejante acción. Y bien, en ese sentido, cabe subrayar el juicio del filósofo, expresado como lección, referente a que la opinión o guía de un solo hombre que es avesado en lo que nos ocupa o interesa, es decir, de un maestro, tiene más valor que la opinión de muchos, y por consiguiente, es más conveniente seguir y respetar la opinión de alguien que sabe de cierto tema o aspecto que seguir y estimar la opinión de la mayoría, puesto que si seguimos esta, leemos en el diálogo, dañaremos y maltrataremos aquello que se mejora con lo justo y se destruye con lo injusto, a saber, el alma. A la par, Sócrates, para acentuar tal proposición, le plantea a su amigo, ¿acaso podemos vivir con un cuerpo miserable y arruinado? Y puesto que Critón responde que de ninguna manera, el filósofo le declara que si eso no es posible, mucho menos será posible estando dañada el alma. Así que, para dejar en claro su lección, la explicita. No debemos preocuparnos mucho de lo que nos vaya a decir la mayoría, sino de lo que diga el que entiende sobre las cosas justas e injustas, aunque sea uno solo, y de lo que la verdad misma diga. Por todo lo anterior, Foucault puntualiza que si queremos ocuparnos de nuestra alma y evitar que se destruya y corrompa, esto es, si queremos preocuparnos por nosotros mismos, es preciso seguir la verdad y remitirnos a la opinión de los que saben. Asimismo, resulta factible decir que Platón nos transmite una importante lección que puede sernos provechosa en nuestra formación intelectual, ya que refiere que la opinión y guía del maestro tiene mayor valor que la opinión de la mayoría, pues éste sabe aquello que le compete y se orienta por la verdad, mientras que los demás conjeturan cierto saber en circunstancias específicas, al punto que, si se siguen sus juicios, puede resultar perjudicial para el individuo en lo tocante a sus acciones, es decir, en el desarrollo de su cuidado de sí. Por lo tanto, y siguiendo el diálogo, puede enunciarse que no debemos preocuparnos de la opinión de la mayoría, sino preocuparnos por seguir la opinión de quien sabe acerca de lo justo, lo bello, lo bueno y sus contrarios o implicaciones. Por otra parte, resulta importante indicar que del Critón podemos extraer una significativa lección que se relaciona con la techne tu viv, esto es, el arte de vivir, pues damos con la proposición de que no hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir bien. Ello entendido, pues además así figura en el texto, que vivir bien implica o puede equipararse a vivir bellamente y justamente, hecho que se puede traducir en que al actuar correctamente damos brillo a nuestras acciones y éstas, a su vez, dotan de un carácter estético a nuestra existencia. Es por esto que resulta significativo conducirse éticamente.
Y bueno, voy a saltarme esta parte para entrar al Fedón. Y bien, dentro de lo que nos interesa destacar es que en este podemos dar cuenta del cuidado de sí que ejerció Sócrates hasta el final de su vida, así como también su última labor como maestro al transmitir a sus amigos y discípulos la convicción de que es preciso que cuiden de sí mismos. Tal es así que en una parte del coloquio damos con un señalamiento que resulta significativo para tomar una forma inadecuada de ejercer la Epimeleia Geoptú. Esto pues el filósofo les expresa que regularmente el hombre pone más atención al cuerpo, debido a que éste lo colma de deseos, de miedos y de figuraciones de todo tipo, al punto que el individuo se atiene a tales demandas, lo cual, para Sócrates, es una forma impropia de ejercer diligencia sobre sí, ya que al priorizar el cuerpo, el individuo descuida su formación intelectual, y esto puede resultarle contraproducente en muchos sentidos. En vista de lo anterior, el filósofo le señala que para una adecuada diligencia, es decir, para el óptimo cuidado de cualquier aspecto, es preciso cultivar la sofrosina, esto es, la templanza, en tanto ésta se asocia a la sensatez y sabiduría moral, de modo que denota un talante ético, ya que su ejercicio permite al hombre el no dejarse excitar por los deseos, sino dominarlos moderada y ordenadamente. Y esto, vale agregar, es lo que se precisa para amainar ciertos impulsos y así pulimentar la conducta y la dirección de las acciones. De modo que la sofrosine se revela como un factor importante para el desarrollo del cuidado de sí. Por consiguiente, es posible enunciar que el cultivo de la sofrosine ajusta el ejercicio del cuidado de sí del hombre y, conjuntamente, amplía su alcance hacia un sentido estético que da lustre precisamente a su conducta y a sus acciones que se desarrollan bajo el signo, o en un sentido de moderación y proporción, consolidando para sí un tipo de existencia orientada por principios tanto éticos como estéticos. En consecuencia, puede argumentarse que dar demasiada importancia al cuidado del cuerpo en desmedro del cuidado o el cultivo de la mente o lo intelectual puede constituir un desacertado cuidado de sí. Ello puesto que en dicha práctica no se trata de priorizar una parte por encima de otra, sino más bien alinear las prácticas correspondientes a una y otra para afinar el desarrollo del cuidado de sí y así dar brillo a la existencia general. Y bien, por otra parte, en el diálogo damos con una conjetura que, si bien puede parecer ordinaria, en realidad expresa un notable juicio para nuestra empresa, ya que Sócrates les recalca a sus interlocutores, en tanto exhortación, que el alma precisa de atención durante toda la vida, lo cual se puede traducir en que es necesario que el individuo mantenga diligencia sobre sí a lo largo de todo aquello que compone su existencia, sin despreocuparse por lo que puede parecerle una mera trivialidad, pues esto podría encarnar una deriva en su diligencia. Asimismo, el filósofo, para asentar su exhortación, le expresa a sus amigos que el alma, para evitar ser arruinada, y noten que esto guarda eco justamente en aquello que refería sobre el Critón, tiene como tarea primordial el hacerse mucho mejor, esto es, educarse y afinarse para aproximarse a la sabiduría, y ello debido a que, explicita, el alma se encamina al Hades sin llevar consigo nada más que su educación y su crianza. En ese sentido, basta agregar que también es preciso afanarse en velar por dichos aspectos, ya que estos, precisamente, son unos de los cuales dan forma al alma, es decir, a uno mismo. Y bueno, ya para ir cerrando con todo, por lo demás, baste puntear que en el texto damos con un juicio que pone de relieve la postura de Platón sobre las propiedades, aspectos o valores que deben tenerse en cuenta para la adecuada formación del alma, en tanto ésta posee su propia regularidad y a su vez es el sujeto de la acción, siendo que Sócrates le explicita a sus amigos, nuevamente en un tono exhortativo, que es necesario afanarse por aprender y adornar el alma, no con un adorno ajeno, sino con el propio de ella, con la prudencia, la justicia, el valor, la libertad y la verdad. En vista de la anterior proposición, podemos notar que para el filósofo no solo resulta importante formar al alma en un sentido intelectual o de erudición que la dote de diversos conocimientos, sino que es preciso también
formarla en un sentido ético, pues tal carácter es lo propio de ella y de uno en la medida que mantiene una relación consigo misma y con los otros. De manera que de todo esto podemos tomar como lección que el cuidar de sí no solo implica formarse en un sentido ilustrado, sino que, además, conlleva el velar por el tipo de formación que se tiene sin dejar de lado la implicación ética que sobreviene incluso a la forma de instrucción. Y bueno, a partir de esto ya se desprendían ciertas conclusiones, pero pues para no abusar del tiempo, hasta aquí lo voy a dejar, ¿vale? Muchísimas gracias, maestro. Bueno, al final vamos a tener, ojalá nos dé un poquito de tiempo, una parte destinada a preguntas y respuestas por parte de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, Pues vamos muchas ahora con, gracias. sí, gracias, con la maestra Lucero Margarita Aguirre Valdés, quien es licenciada en Letras Latinoamericanas por parte de la Facultad de Humanidades de la UAM y es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Centroamericana de la Ciudad de Puebla. Actualmente es profesora en diferentes recintos universitarios y de educación media básica, como la Preparatoria Ramírez Calzada de la UAM. Y bueno, tiene varias aportaciones en relación a estructuras y textos didácticos y ha participado en diferentes momentos importantes dentro de lo que puede ser la reestructuración de los libros de texto gratuitos de primaria de la SEP. Ella nos viene a presentar una ponencia sobre el concepto de paideia en tiempos de pandemia. Adelante, Lucero. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos, maestros. Tengo un poquito de problemas con el audio. Yo espero que no haya ningún inconveniente. De todas maneras, cualquier cosa, por favor, me comentan o me lo escriben en el chat, por favor. Antes que nada, pues agradecer de verdad esta oportunidad de participar. Ustedes se van a dar cuenta que su servidora no es como, digamos, especialista en alguna rama de la filosofía. Sin embargo, derivado de la experiencia, vengo a compartir un poco esta parte vivencial con los jóvenes que considero tiene mucho que aportar, ¿no? Digamos, desde esta perspectiva en el trabajo con los adolescentes, ¿no? Como bien lo acaban de comentar rápidamente, su servidora trabaja tanto en educación básica, que es decir, secundaria, como nivel media superior, que son los adolescentes con los que estamos lidiando, ¿no? Veo un poquito de desconexión, un poco en la parte, ya lo comentaba también el primer ponente, el doctor Rubén, derivado del objetivo de profesionalizar, ¿no? Entonces, estamos teniendo una ruptura dentro de lo que es el esquema de formación de nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, viene esta participación de su servidora con un poco de carácter en cuanto a la experiencia, ¿sale? No voy a compartir pantalla, yo digamos que a modelo clásico lo tengo impreso, pero cualquier cosa me comentan y ya estaremos trabajando, ¿sale? Como bien lo comenta el doctor Octavio, el nombre de mi trabajo se llama El concepto de paideia en tiempos post-pandemia, ¿ok? Comienzo. Fue durante el mes de marzo del año 2020 que la sociedad mexicana, al igual que el mundo entero, atravesó por una circunstancia de salud que sobrepasó los límites de tantos y diversos aspectos como el físico, emocional, mental, actitudinal y hasta educacional de cada individuo, y que aún tras 3 años continuamos viendo secuelas que serán motivo de una pequeña reflexión en las siguientes líneas. Estamos hablando de la pandemia que se produjo por el virus del COVID. En estos 3 años que han pasado, sin falta durante marzo, aproximadamente entre los días 15 y 20, circulan en redes sociales fotografías de pizarrones de aulas con la que representa la última fecha de acuerdo con el día que se haya proclamado la suspensión de clases, según sus entidades, y la acompaña una cómica frase de el día en que el mundo se detuvo. Asimismo, imágenes de Benito Juárez diciendo que es el rey de los puentes vacacionales, pues esta fecha representó un cese de actividades a nivel laboral y educativo sin precedentes. En el ámbito de la docencia, que es desde donde brindo mi postura hoy día, fue un alto del que desafortunadamente no nos hemos repuesto, aunque ante la sociedad se diga y se afirme lo contrario.
Dichas imágenes nos causan gracia, por supuesto. Es el objetivo con un claro humor negro que nos muestra lo que la realidad refleja, pero que los habitantes callan. El motivo de este encuentro es el diálogo que podemos ejercer con base en los términos de filosofía y paideia, tomando para esta reflexión la acepción clásica de este último término como el de formación dentro de un ámbito educativo, pedagógico, cuyo término está compuesto a su vez de la voz griega pais, que significa niño, así como paideia, que también tiene en su composición etimológica la misma partícula. Tomemos los siguientes referentes para el desarrollo, pues, de nuestro diálogo. La palabra filosofía, que sabemos significa el amor a la sabiduría, va más allá de esta aparente concepción generalizada o universal. Esta ciencia encierra en sí la capacidad de que cada individuo reflexione, se cuestione, dude, pregunte, satisfaga su curiosidad, pero a la vez vuelva a encontrar cada vez más interrogantes. Esta es una ciencia que forma parte del currículo de todo individuo dentro de su formación académica, pues es imprescindible que cuestionemos nuestra realidad para enfrentarnos a ella, primero como individuos y posteriormente como seres pertenecientes a una sociedad como entidad mayor. La palabra paideia, por otro lado, conlleva en su significado la formación, una formación a la que se referencia desde la época clásica como moldear al individuo desde pequeño, de ahí la voz griega pais, niño, pero a partir de una serie de valores, de creencias y de actitudes que conlleven a un quehacer que sin miedo a una vertiente desembocará en la sociedad. Retomemos aquí la importancia de ver y comentar esto desde el ámbito de la educación. Su servidora se ha desempeñado desde hace 9 años como docente tanto de nivel básico, específicamente secundaria, como de nivel medio superior, egresada de la carrera en Letras Latinoamericanas. Mi labor docente gira en torno a todo lo relativo con el español y el proceso de comunicación. Me alejo un tanto de las teorías de carácter filosófico en un nivel de profundidad que tienen aquí los presentes, ¿no? No obstante, he podido dirigir los cursos de filosofía contemporánea, una materia de carácter optativo que se les otorga a los estudiantes de bachillerato por al menos 3 años consecutivos, llegando a darme cuenta de la necesidad que tenemos por generar individuos con capacidad de crítica ante su existencia y su quehacer social. Me he llevado la más grande alegría que puede obtener un docente al generar en el estudiante la semilla de la curiosidad y el deseo por acrecentar verdaderamente sus conocimientos en una de las asignaturas que regularmente se ha visto, digamos, despreciada por el contexto social, ¿no? ¿Por qué en este sentido? ¿Por qué el uso del término despreciada? Porque pretenden reducir y minimizar las ciencias humanas en la educación con los nuevos cambios que a fines políticos convengan, aunque se sostenga que esto no es así. La evolución que he podido observar en los discentes en estos últimos años es la siguiente. Previo a la pandemia, mis generaciones estaban ávidas por saber más, aprender más para en verdad aplicarlo. Vino la pandemia, produjo un alto total a la educación tradicional, por nombrarla de alguna manera, y llegó la educación virtual que rompió esquemas pedagógicos, que mostró las diferencias familiares, sociales, de economía y por tanto de acceso a la educación, un derecho que todos los individuos tenemos, por lo que fue así como se creó el caos. Se pensó y se limitó a la noción de derecho, olvidando las obligaciones. Se puso en la mesa situaciones de violación a la privacidad por las cámaras para tomar clases, permisividad en trabajos, por las condiciones y dificultades en servicios como Internet y luz, entre otras cosas que hizo a las generaciones comodinas y sin una necesidad de compromiso por su educación. Ante la permisividad, el estudiante ya no se esforzó. El estudiante tenía que pasar porque de lo contrario se transgredía un derecho constitucional y las consecuencias debían ser pagadas por el sistema educativo, en particular por el docente. Mis generaciones se volvieron copy-paste, olvidando la lectura, la comprensión, la necesidad de crítica y, en consecuencia, la necesidad de cuestionar para crecer, la necesidad de un sistema de valores con el cual definirse para, posteriormente, verse reconocidos en un contexto externo. Fue un alto total. Pasa lo más crítico de la pandemia, se aprende a vivir con ella y entonces se regresa a la normalidad, no a cualquiera, sino a una nueva, aquella que derivó de todo lo que produjo la enfermedad, es decir, la nueva normalidad del estudiante mal hecho, del alumno que no reconoce valores como el respeto al docente, del alumno que solo exige sus derechos y en tanto estos no se respeten, no le importan los ajenos y ni qué decir de sus obligaciones. Estas desaparecieron.
Retomar una asignatura de crítica, de reflexión, de amor a las interrogantes, se volvió un quehacer innecesario. ¿Para qué preguntarnos por la existencia? ¿De qué nos sirve cuestionarse por un sistema de valores o por una percepción de la realidad? Mejor aún, ¿para qué alzar la voz y llevarla contra ante ciertas injusticias, sean cuales sean? Si mientras el individuo esté tranquilo, lo demás no importa. A modo de experiencia en la realización de exámenes para esta asignatura, se me exigieron exámenes de opción múltiple, porque algunos de los argumentos dados recaían en frases como: los profesores no pueden estar revisando por cada estudiante los puntos de vista. Es muy complejo el calificar. Tenemos muchos grupos. Hablamos de filosofía y de educación. Hablamos de cuestionar, de estar insatisfechos y hasta cierto punto de caer en contradicciones nosotros mismos. Hablamos de formar, de analizar el mundo en el que nos desenvolvemos para unificar un sistema de valores que promuevan la supervivencia del individuo, pero a su vez no solo sea la supervivencia por el mero beneficio de ésta, sino el camino a la mejora del ser en su esencia y por ende en su actuar. ¿De qué manera puedo evaluar todo esto solo con base en preguntas de carácter cerrado? Así, solo formamos alumnos de mente cerrada. Peor aún, así exigen ser evaluados para no complicar su existencia ni causar estrés, porque ¿qué clase de humanos estamos generando? Podemos ver que esto tiene una amplia proyección para debate. Sin embargo, ahora pongo en la mesa el que está en nuestras manos, en nuestras narices, perdón, el cambio del currículo, la modificación, la mejora, según el sistema político, de todo lo relacionado al modelo de formación académica del estudiante, la disminución, desaparición de asignaturas como lógica, filosofía, literatura, entre otras ciencias humanas y reflexivas. Bien es cierto que no se anulan, estarán presentes, pero una carga mínima y siendo absorbidas y enseñadas solo como una asignatura en general. Esta es la propuesta que sabemos se tornará en una imposición. Tenemos el antecedente en el pasado al trasladar etimologías, una disciplina elemental para todo conocimiento y quehacer, como opcional para el estudiante. Ya se platicaba esto, pero aseguraban que la formación del alumno se debe a nuestras disciplinas y por tanto no se eliminarían, que siempre estarían adheridas al modelo que se estableciera. No obstante, parece que esto se limita solo si así lo desea el discente en una formación profesional. Es decir, para que lo decida como un futuro, más no como base de su futuro. ¿Qué hacer ante esta situación? Probablemente como seres participativos en la sociedad, pero ajenos a los puestos de poder, no quede más que conversar, mostrar las oposiciones o sentir indiferencia. No obstante, nuestro papel docente nos obliga a reaccionar y para esto basta recordar entre nosotros y promover entre todas aquellas mentes a las que podemos llegar que hemos heredado de los griegos, la educación entendida como paideia, cuyo fin es la formación integral del hombre, formación del cuerpo y el alma, el ánimo y la mente, lo volitivo y lo intelectivo. No representamos solo caparazones para complacer una imagen exterior, sino que el hombre está formado por un alma, una esencia que se muestra en la formación y perfección de su pensamiento, que moldea su actuar, algo interno que dista de lo visible. Ahora bien, se mostrará visible a partir de los valores que formen al individuo y que estos provoquen diversas acciones para sí y para los demás. Como afirma Miguel Ángel Sobrino en la introducción de su libro, En torno a la paideia, inicio cita, la transmisión de valores a través de la educación es uno de los pilares fundamentales del pensamiento filosófico y pedagógico griego, o como dice Platón, que el educando llegue a convertirse en un buen ciudadano, poseedor de toda la existencia que cabe en el alma. Cierro cita. El objetivo de la educación, esta educación que comienza en el hogar y se perfecciona en el aula, no es otro más que la inserción de cada ser humano en su sociedad. Por ello se habla de convertirse en un buen ciudadano, por lo que se pueda dar en retribución a nuestro contexto. Inicio cita. Todo ser humano es producto de su contexto sociocultural, cuya mayor parte se transmite por medio del proceso educativo, que a su vez influye en él. Cada generación, en su dilatado proceso de humanización, intenta integrar los aprendizajes que les ha proporcionado su forma particular de relacionarse entre sí y con su entorno, el conocimiento de su territorio y la visión y explicación de sus destrezas y habilidades a la siguiente generación, constituyéndose la educación en un proceso permanente de aprendizaje y desarrollo cultural. Cierro cita.
Alfredo Marcos, en su artículo Aprender haciendo, paideia y frónesis en Aristóteles, habla del proceso educativo y menciona una educación en valores, aunque refiere que estos, como sensibles al contexto cultural o histórico, resultan subjetivos y, por tanto, algo complejo en aterrizar al carecer de bases formales y objetivas. Posteriormente menciona la educación en virtudes, conectando a estas con la capacidad inmediata de acción en el hombre, para así finalizar estableciendo la frónesis, prudencia, como el papel nodal entre sabiduría y virtud, conocimiento y acción, respectivamente. Si estas relaciones indisolubles sobre el individuo-sociedad, valor-acción, educación y contexto son colocadas en estos tiempos, ¿sí? ¿Perdón? No, continúo. En estos tiempos se puede entender la pérdida de camino a la que nos estamos enfrentando. Entonces, la educación, inicio cita, como hecho que solo es explicable dentro de un entorno social determinado, puede actuar como agente dinámico o retardatario en la evolución de los grupos humanos. Cierro cita. El hombre evoluciona, cambia, se transforma y adapta de acuerdo con su contexto social y cultural, manteniendo con cierta prevalencia la ferviente idea de que en todo este aspecto se avanza, pero ¿es posible que estemos retrocediendo? Al referirnos a este concepto, no es con la intención de recuperar conceptos pasados necesarios para la formación de seres humanos con precisión en su esencia, como la tradición griega, sino un retroceso que está dejando una decadencia en cuanto a la constitución del hombre y por tanto en su quehacer social. Estamos ante una situación retardataria porque el contexto nos está mostrando la anulación del pensamiento crítico aplicable a una vida inmediata en el camino de lo correcto y el bienestar social. Alonso Casanueva Baptista, en Paideia y Pedagogía, Reflexiones sobre el Imaginario Educativo, donde trabaja con la obra de Cornelius Castoriadis, dice que inicio cita, estaba convencido de que la época en que vivimos ha atropellado la lógica correspondiente a la actualización de la autonomía en las dimensiones individual y social. En contraste, la lógica que se ha perpetuado e incluso fortificado a través de la creación cultural, pero también del quehacer social y político, es aquella que promueve la expansión y el dominio de la pseudo-racionalidad, del progreso con P mayúscula. Esta lógica característica del capitalismo, al encontrarse sin su contrapeso original, atenta contra la reflexividad crítica y también por ello contra la posibilidad de una paideia verdadera. La consecuencia que avista Castoriadis es la institución de una sociedad que valora el pasado, pero es incapaz de concebirse de manera positiva, es decir, una sociedad que no puede pensarse a partir de sus propios valores, sino a través de la comparación o negación de otros. Cierro cita. Resultan nociones entendidas por varios autores de la misma forma con que empezó esta reflexión. El papel de la filosofía como ciencia reflexiva y promotora es el canal directo por el que el término paideia cobra sentido a través de los educadores o pedagogos que no pueden ni deben reducir su liderazgo ante las generaciones que están en la puerta. Y será mediante la reestructuración del sistema de valores que sufrió transformaciones por el contexto médico de la pandemia que se logrará impactar en el individuo y la sociedad para trabajar conjunta y recíprocamente en bienestar y salvación, de lo que internamente conocemos como esencia, para que su proyección quede por demás entendida. Para finalizar, queda bien mencionar las palabras de Sobrino, que, dándoles como referencia a los actuales modelos de la sociedad y sus dinámicas, por no decir problemáticas, escribió, inicio cita, la educación, por consiguiente, debe posibilitar que la persona llegue a entender esos problemas cruciales y a elaborar juicios críticos respecto a ellos, siendo capaz de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores, racionales y libremente asumidos, que posibiliten la transformación de la realidad. La educación solo tiene sentido cuando la persona es el centro de la misma, cuando le ayuda a lograr la vida buena. Cierro cita y con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Mil gracias, Lucero. Muchas gracias por la ponencia. Y bueno, finalmente vamos con el doctor Óscar Juárez. Bueno, Óscar es doctor en Humanidades en la línea de Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tavo, Profesor de tiempo está completo. Óscar Giovanni antes, Tavo. No está. Óscar Giovanni González López. No está, Óscar. ¿No está? No. A ver, preguntamos.
por eso me permití saltarlo, porque no está. Ok. Sí, ok. Bueno, vuelvo a presentar a Óscar Juárez. Bueno, Óscar Juárez es doctor en Humanidades en la línea de Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor de tiempo completo aquí en la Academia de Filosofía. Es autor de diferentes artículos filosóficos publicados en revistas nacionales como internacionales, así como prácticamente en varios textos. Tiene en su haber varios textos, uno de ellos Filosofía y Filosofar desde Platón, otro es Gilles Deleuze, La nueva imagen del pensamiento, y bueno, y participa también como coautor en otros textos más. Pues adelante, Oscar. Él nos comparte una ponencia llamada Sócrates y la filosofía de la religión. Adelante. Gracias, Tavo. También agradezco la oportunidad de compartir esta mesa con los compañeros que me han precedido en sus disertaciones. De igual manera, el favor de la atención de todos los asistentes a este evento. Para el día de hoy hemos preparado una participación titulada Sócrates y la filosofía de la religión. Es una presentación que intenta tematizar, por un lado, qué se entiende por filosofía y, por supuesto, cómo se aplica desde cierta lectura a la religión en virtud del personaje que nos ocupa. Paso a la lectura. La religión es uno de los primeros recursos elaborados por los seres humanos para resguardarse de la intemperie de su fragilidad. Alfonso Reyes, en su brillante estudio de la religión griega, resume las características de este recurso con las siguientes palabras. El fundamento de la creencia es triple. La inspira el sentimiento de la dependencia y la anhelada protección del ser a quien se adora. Brota de la esperanza, se afirma en la fe y se depura en la caridad. Fin de cita. 3 son las condiciones propias del ser humano ante la presencia de la totalidad: insignificancia, dependencia y anhelo de protección. Una de las primeras experiencias de los humanos es la constatación de su insignificancia frente a los diversos fenómenos naturales que lo acosan constantemente. Delirio de persecución lo denominó María Zambrano en su libro titulado El hombre y lo divino. La segunda es la conciencia clara de la dependencia respecto a aquello necesario para asegurar su sobrevivencia. Y la tercera, el deseo vehemente de protección de las fuerzas naturales que lo sobrepasan por medio de su divinización. Los diversos momentos edénicos de satisfacción de las necesidades a través de la abundancia natural no hacen posible aún el tránsito a la soberbia y el delirio del sujeto todopoderoso. Como bien sabemos, se necesitarán muchos años más para llegar a semejante actitud. Más bien, son los momentos de carencia los que hacen mella en la conciencia de los humanos de este largo periodo de la historia de la especie, sin excluir la posibilidad de la abundancia como generadora de experiencias traumáticas. Lo anterior explica la urgencia o el anhelo de protección patente a través de cada uno de los ritos establecidos para ganarse el favor de la fuerza natural invocada o Dios que la representa. Manifestación, a su vez, de la esperanza de ser protegido por esas mismas fuerzas naturales que tanto terror le causan. Reyes, en el texto citado, informa que la palabra griega elpis, traducida al español como esperanza, significa una expectación todavía recelosa, la expectación de algo que puede ser halagüeño o temible. Tal ambivalencia corresponde a los primeros latidos de la noción. También el sentimiento de lo sagrado reveló un día esta ambivalencia. Una fuerza natural puede ser propicia o aniquiladora.
experiencia superada tan pronto como aparece la fe, que desemboca en la confianza de poder ganarse el favor de la fuerza natural o Dios para asegurar la sobrevivencia del individuo o de la colectividad, según sea el caso. El término griego pistis, traducido como fe al español, tiene, entre otros, el significado de hábito, aquello que ocurre de manera regular. Las estaciones del año regresan de forma cíclica y garantizan el proceso de producción y aseguramiento de los alimentos. Los seres humanos se habitúan a tener, entre comillas, asegurado el alimento. Surge con ello el delirio del crédito hacia el futuro, que se intenta ganar a través de pactos con alguna divinidad, promesas, ofrendas y sacrificios, práctica común hasta nuestros días. Inicia la relación comercial con los dioses. Los seres humanos dan una parte de lo que obtienen por su trabajo a cambio de tener la garantía de recibir más en el futuro. Ciertamente, siempre bajo el cálculo astuto de dar menos de lo que se espera recibir, de darlo de menor valor y quedarse con lo de mayor valor. El titán Prometeo dio a la humanidad una de las pocas enseñanzas que aprendimos al dedillo y permanece adherida con tinta indeleble. Desde la astuta estratagema de dar a los dioses huesos y vísceras a cambio de quedarse con la carne, hasta el ejercicio del banquero que da migajas y se queda con las jugosas ganancias. La fe, en el origen, nos recuerda Reyes, tiene un sentido práctico más que dogmático. Desde muy pronto los humanos aprendimos, en la relación con lo divino, a vivir por medio de la astucia, de dar lo menos buscando obtener lo más, a ser los usureros de la devoción, siempre insatisfecho con lo recibido. El capricho de obtener más de lo otorgado no tiene límite. No obstante, esta primera forma de relación con lo divino se intenta frenar con la caridad, actitud susceptible en doble dirección. La primera y más fundamental, la caridad de los dioses hacia el ser humano a través del amor que le tienen, mediante el cual le proveen de lo necesario para su subsistencia. Amor correspondido, a su vez, con la aceptación de lo otorgado por medio de sus designios. La segunda, más tardíamente desarrollada, que se manifiesta con la compasión al prójimo y la filantropía. Ayudar al necesitado para que no se ahonde más la diferencia entre el pobre y el rico, entre otras múltiples formas de auxilio al otro. Sin embargo, la caridad divina y humana no alcanzan para detener los extravíos de los seres humanos. Una vez que a través de la esperanza llegan a la fe, una vez que la ambivalencia del resultado de la petición se sustituye por la certeza de la transacción, resguardados en la idea de ser los hijos predilectos de los dioses o el pueblo elegido, no dan tregua a los desvaríos más cuestionables. Amparados en el cheque en blanco que la fe les proporciona, ya no piden solo lo necesario para la sobrevivencia o el resguardo de las destructivas o benévolas fuerzas de la naturaleza. Ahora, las peticiones se extienden hasta los deseos más absurdos. Que los dioses les concedan, por ejemplo, ganar la guerra, obtener riquezas, vengar una afrenta, curar milagrosamente al enfermo, tener un hijo varón, conquistar un territorio, conseguir el amor de cierta persona, fornicar con una diosa, vencer en la olimpiada, recibir algo que a ningún otro ser humano se le ha concedido, etcétera, etcétera. Si alguna vez se realizara la enciclopedia de las peticiones humanas a los dioses, tendríamos material suficiente para asombrarnos del nivel de desmesura al que somos susceptibles. Desafortunadamente, además de ser cortos de memoria
y con ello reiteramos una y otra vez las peticiones ya denegadas, cada uno de los integrantes de esta especie se siente con el derecho a realizar su singular petición a lo divino, a emular los delirios del legendario Ixion. Según la percepción de Hegel y algunos de los románticos alemanes, la época clásica griega fue la máxima expresión de lo que denominaron el espíritu del pueblo. La organización social desde sus bases en las necesidades concretas de los hombres, hasta su culminación en el Estado y la religión del pueblo. Grandeza espiritual original, a la vez subjetiva y objetiva, nos dice Jan Hippolyte. En otras palabras, la vida de todos y cada uno de los ciudadanos está totalmente atravesada por la religión, ya convertida en fe, como ejercicio cívico continuo, en la firme convicción de poder conseguir de los dioses y con los dioses todo aquello que se desee. Se habitúan a pedir el ser complacidos en sus caprichos. Amparados en este saber que fusiona lo religioso con lo cívico y que da carta abierta a todos los proyectos concebidos por los miembros de la polis, diversos personajes de la Atenas clásica se propusieron llevar a su máxima expresión la vida democrática. No podemos revisar con detenimiento las diversas etapas por las que pasó este proceso. El tiempo de exposición no lo permite. Por ello, nos concentraremos únicamente en uno de sus más insignes representantes, el gran Pericles. Al insigne personaje se le atribuyen, entre otras, las siguientes contribuciones. 1. La restauración de los templos destruidos por los persas y el levantamiento de muchos edificios nuevos. El más espléndido, como bien sabemos, fue el Partenón. 2. La extensión de los derechos políticos a todos los ciudadanos de la polis, dejando exentos de los mismos solamente a los extranjeros, esclavos, mujeres y menores de edad. 3. La introducción del salario de hasta 3 óbolos por cada día a cada ciudadano que tuviera que ejercer de jurado. La lista puede ampliarse de forma significativa, pero para los objetivos de esta participación son suficientes los 3 enumerados. Se necesita de una gran sobriedad para no quedar, a las primeras, seducidos por los encantos de la Atenas clásica. Lo mismo le sucedió a los pensadores del Renacimiento que a los románticos de todos los países, y muchos estudiosos no han sido ajenos a sus hechizos, en todas las épocas posteriores a su despliegue. La mayoría de los que nos adentramos en su conocimiento no podemos resistirnos a sus encantos y caemos a sus pies embelesados. El enamoramiento ha sido descrito como una experiencia maravillosa. Hace que los ojos del enamorado no puedan ver los defectos de aquello de lo que está enamorado. Todos sabemos los temibles efectos de las flechas de Eros. Lo mismo si se trata de Eros Uranio o de Eros Panteno. Lo mismo si se trata de las creaciones espirituales que de las creaciones corporales. No es tan erróneo decir que solo bajo este enamoramiento extremo respecto a la capacidad creativa, los seres humanos andan por el mundo en una orgía constante de creatividad, siempre con la convicción de estar dando lugar a lo más excelso de la cultura o de la especie. En contra de nuestro tiempo y a favor de un tiempo futuro menos estulto. Así definía su filosofía intempestiva Nietzsche. No es el primero ni el último que ha planteado la necesidad de someter a revisión los extravíos de la época en la que le toca vivir. De hecho, la actividad filosófica no consiste sino en la revisión de los modos absurdos que los seres humanos tenemos de desplegar la existencia, amparado siempre por las quimeras conceptuales creadas
para resguardarnos de la intemperie de nuestra insignificancia e ignorancia. Heidegger decía que ha sido Sócrates el único pensador que ha permanecido fiel a la esencia del pensamiento, sin huir de ella a través de la conversión de la filosofía en literatura, del diálogo inquietante de la pregunta y la respuesta, hasta llegar al alumbramiento de nuestra ignorancia en escritura novelada de utopías maravillosas pero irrealizables. Sócrates no abandona nunca la condición real del existir por un mundo quimérico. No se puso a escribir mundos posibles para olvidarse del real, y al enfocar el mundo real a la Atenas clásica de la que casi todo mundo se enamora, no experimenta sino inquietud respecto a los hábitos y conductas de los ciudadanos atenienses. Lo mismo de sus venerados líderes que las multitudes estultas seguían, sin reparo alguno, en sus delirantes afanes. Su actividad filosófica pone el dedo en la llaga al momento de cuestionar el modo de existencia auspiciado por la religión que se llevó a modo cotidiano de vida cívica, de vida de la polis, el cual, como se mostró al inicio de esta participación, pasa de la esperanza como incertidumbre o ambivalencia del resultado a la certeza de la fe de que se va a obtener el resultado favorable para la petición realizada. Solo tocaremos dos de los múltiples golpes asestados por el filósofo a la religión griega, con lo cual efectúa la filosofía de la religión. El primero de ellos lo encontramos en la apología. En este caso, se trata del dios Apolo, bajo cuya protección se encuentra el oráculo de Delfos. Contrario a lo que todos los atenienses realizaban, de acudir a pedir un saber al oráculo para satisfacer o encaminar sus afanadas empresas, el oráculo viene a él a través de su amigo Querefonte, declarándolo el hombre más sabio. Como si el mismo Dios apuntara a la urgencia de la crítica filosófica a las decisiones tomadas a partir del uso del oráculo, como si el mismo Dios tuviera como objetivo arrancar de la soberbia del saber y regresarlos a la prudencia del no saber, a los atenienses contemporáneos del pensador. De sobra conocemos que Sócrates declara una y otra vez: solo sé que no sé nada. Claro está que, contrario al vidente, al chamán, la pitonisa, adivino o cualquier otro individuo encargado de relacionar con lo divino, que se caracteriza por darnos un saber respecto a cómo va a resultar la empresa a realizar, Sócrates recibe el mandato divino de retornarnos a la ignorancia propia del ser humano, no como una condición pasajera o momentánea, sino como algo de lo cual, por más esfuerzos que se hagan, no podemos desprendernos. Contrario a Platón, que nos enseña el retorno a la sabiduría a través del ejercicio filosófico, Sócrates retorna a la ignorancia propia del ser humano. Después de una ardua labor de búsqueda de la sabiduría, llega a la firme convicción de que la sabiduría humana es digna de nada. Al apasionamiento delirante del conocimiento opone la sobriedad de la ignorancia. Todo lunático que se siente tocado por lo divino se pone a dispensar monedas falsas disfrazadas de sabiduría, no pocas veces para hacerse rico con monedas verdaderas entregadas por los incautos. El filósofo trueca la falsa sabiduría en sabiduría verdadera. Desafortunadamente para los seres humanos, esta no consiste en algo positivo, sino enteramente negativo. La verdad del ser humano la verdad del ser humano es su no verdad, como brillantemente lo dijera Kierkegaard, y ningún Dios lo puede cambiar, sino más bien solamente confirmarlo.
En lugar de incitarnos al extravío de las burdas empresas por medio del conocimiento, nos incita al reconocimiento de nuestra ignorancia como colofón último de esta búsqueda, a la prudencia de una vida que, independientemente de que haya la urgencia de vivirla, no significa que la podamos orientar con un saber positivo, que la mayoría de las veces solo causa problemas. Todo eso como un mandato de uno de los principales dioses de los atenienses y los griegos en general, es decir, Apolo. El segundo golpe a la religión lo asesta, retomando la figura de otro dios bastante significativo, Eros. Todos los que alguna vez se hayan acercado a la obra de Platón conocen el diálogo escrito con motivo de este dios, el banquete. En él, Sócrates recibe el mandato claro y preciso de despertar a los hombres para que su ignorancia no llegue al grado de ignorar su propia ignorancia, creyéndose sabios o aceptando cualquier discurso como verdaderos, ni que su sabiduría llegue al extremo de pasar desapercibida la falta de fundamento del conocimiento humano. El filósofo es este ser intermedio entre la ignorancia y la sabiduría, indispuesto a tragarse por ignorante y reflexivo cualquier discurso como verdadero, pero tampoco a andar dispensando por ahí verdades sin fundamento, mediante los cuales se incita a los miembros de la polis a empresas burdas como la conquista de Siracusa, que terminó en un completo desastre. Ahora bien, el filósofo debe despertar a los integrantes de la polis para que a su vez hagan el mismo ejercicio, pues ciertamente podemos quedarnos con la impresión de que la condición intermedia entre la ignorancia y la sabiduría solo es propia de quien se dedica a la filosofía, perdiendo de vista que es, más bien, la condición propia de todo ser humano. El ser humano solo en el extravío puede reconocerse sabio y solo en la pereza se asume ignorante dispuesto a tragarse cualquier verdad. El dios Eros nos incita a salir de la comodidad estulta de ambos extremos. En lugar de andar pensando en entregarnos a la lujuria de la procreación, tanto espiritual como física, debemos ocuparnos en sustraer nuestra existencia, en la medida de lo posible, de la estupidez en la que vivimos. Gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Muchas gracias a todos los ponentes. Bueno, vamos a una última parte de nuestra mesa, en donde podemos ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario con respecto a cualquiera de las ponencias que nos han presentado esta tarde nuestros compañeros. Si tienen alguna, podríamos verificarla por el chat y Beto podría revisar en el Facebook Live, a ver si tendríamos alguna pregunta. Gracias, Beto. Gracias, maestro Beto. Pues parece que aquí tampoco. Bueno. Ok, pues si no hay preguntas por el momento, pues bueno, les agradezco mucho a todos los ponentes su participación y en breve les haremos llegar sus constancias, ¿sí? Y pues invitarlos a la siguiente mesa, unos minutos después de las 5, sí, será la mesa 6 de nuestro coloquio. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, Tavo. Bien. Gracias, hasta luego. Adiós, que estén muy bien, gracias.